diapositiva, te presentas así y después las compartes. Y ahí está grabando entonces, chiquillos, bienvenidos nuevamente a una nueva jornada de este curso de turismo de intereses especiales. Mira, se sigue incorporando gente, eso es muy, muy, muy bueno. Este es nuestro día número 8. Seguimos con paleontología. El viernes pasado estuvimos con Marcelo Lepe y estuvimos con Rodrigo Villa viendo Patagonia Fósil y también conversando sobre lo que es el paleoclima. En esta oportunidad nos acompañan dos increíbles y excelentes investigadores, ambos extranjeros. En esta oportunidad vamos a estar con Sebastián Rosadilla, él es paleontólogo, candidato a doctor, nos va a hablar sobre los dinosaurios. Y repito, por favor, Vane, si puedes apagar las cámaras, chiquillos. Y ya saben, ya lo repetí nuevamente, tienen el chat para hacer las consultas. Y terminando la ponencia, entonces, Sebastián nos va a resolver todas las consultas. Así que, Seba, por favor, todo tuyo el escenario y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, genial. ¿Se ve bien la presentación? Estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve? Sí, se ve súper bien, así que dale nomás. Bárbaro, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Vamos a hablar un poco de dinosaurios. De este grupo que está bárbaro y que nos entusiasma a todos desde que somos chiquitos. Y bueno, antes de empezar a hablar de los dinosaurios, tenemos que entender que la historia de estos animales empieza mucho antes realmente de que estos aparezcan sobre la Tierra. ¿Por qué? Bueno, antes de un paisaje como este que estamos viendo en esta imagen, vamos a contextualizarnos en tiempo y espacio. Ok, este que tienen a la izquierda es un pequeño gráfico donde se ven todas las épocas, las divisiones de tiempo en el Fanerozoico. El Fanerozoico es esta división temporal, este gran eón donde se desarrolla la vida sobre la Tierra. Vamos a tener tres eras: Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. El Mesozoico es lo que se conoce como la época de los dinosaurios, pero previo a este estaba el Paleozoico. Y durante el Paleozoico, que es enorme, una era gigante, llena de vida, no había dinosaurios todavía, pero había otras criaturas. Van a ver que está el periodo pérmico, ahí entre unos 290 a 245 millones de años, y ahí en el pérmico es donde van a aparecer y se van a desarrollar dos grupos muy importantes de animales vertebrados que viven en la Tierra. Uno va a ser el que va a dar origen a los dinosaurios, los reptiles, y otro va a ser el que nos va a dar origen a nosotros, los sinápsidos. Bueno, vamos a ver, entonces, durante este periodo pérmico va a haber un montón de animales hasta que, hace 245 millones de años aproximadamente, ocurre la máxima extinción masiva de la cual se tiene registro. Va a desaparecer un porcentaje enorme, cerca de un 80, un 90% de la vida sobre la Tierra va a desaparecer. Y después va a venir el periodo Triásico, el primer periodo de la era Mesozoica. Bueno, el periodo Triásico es, digamos, como el laboratorio, es donde la vida empieza a una carrera armamentista evolutiva tremenda, porque van a empezar a desarrollarse un montón de especies, tanto de los reptiles como del grupo que va a dar origen a los mamíferos, los sinápsidos, que explota en diversidad. Entonces, de pronto en el Triásico aparece de todo, aparecen los cocodrilos, aparecen las tortugas, las ranas, aparecen bichos que no están vivos hoy en día, como los dinosaurios y como otras criaturas. Ahora bien, ¿cómo era la Tierra entonces en el periodo Triásico? Bueno, vamos a ver, ahí lo vemos un poco a la derecha, la mayor parte de los continentes estaban unidos en una única masa llamada Pangea. Bueno, a medida que avanza la era mesozoica, esta se va a dividir en muchas partes. Vamos a dividir dos principalmente. Una va a ser la Eurasia, en el norte, el hemisferio norte, y otra es Gondwana. Y van a ver que yo a lo largo de esta charla voy a decir gondvánico, bichos gondvánicos, clados gondvánicos. Bueno, ¿por qué? Porque son los que nos importan a nosotros. Gondwana es el supercontinente del sur, donde está Sudamérica, África, Oceanía, la India, Antártida. Entonces, dentro de todo esa masa continental, donde a veces hay participaciones estelares del sudeste asiático de Europa, es donde van a estar los dinosaurios y los animales que a nosotros nos van a importar, porque son los que vamos a encontrar en nuestra Tierra. Ahora bien, ¿quiénes son los sinápsidos? Bueno, los sinápsidos es un grupo gigante, en el cual finalmente vamos a estar nosotros, los mamíferos. Pero antes de llegar a los mamíferos vamos a tener un montón de criaturas que no necesariamente se parecen a un mamífero. De hecho, vamos a ver que durante el Triásico
las grandes manadas de herbívoros, de animales herbívoros, van a ser estos animales que son los dicinodontes, que eran estos especies de hipopótamos gigantes con un pico córneo como de una tortuga y unos colmillos. Estos van a ser los que van a ocupar el gran nicho de los animales herbívoros. Y después vamos a tener un montón de animales más chiquitos, de mediano a pequeño tamaño, que van a ser omnívoros o cazadores. Bueno, dentro del linaje de estos sinápsidos carnívoros, finalmente, en el Cretácico más superior, van a aparecer los mamíferos, nosotros. Pero eh, también vamos a estar en el mar, los reptiles van a adoptar un montón de formas. Acá, por ejemplo, hay una que son los ictiosaurios, como ejemplo, pero vamos a tener también los plesiosaurios, que son animales con aletas y cuellos largos. Eventualmente van a llegar los cocodrilos a dominar el mar y a lo largo del Mesozoico van a haber lagartos, gigantes y de todo. Ahora bien, vamos a hablar del grupo de reptiles que nos importa a nosotros, que son los arcosaurios. Los arcosaurios se van a dividir en dos grupos importantes. Uno son los crurotarsi, que son los que decimos de forma vernácula los cocodrilos. Actualmente conocemos un tipo de cocodrilo, que es el anfibio, uno que repta sobre su vientre, vive en las lagunas, en los ríos y demás. Pero antes, en el Triásico sobre todo, vamos a tener estos grupos de grandes cocodrilos predadores terrestres. Estos tenían miembros largos que les permitían correr y tenían unos cráneos gigantescos llenos de dientes, y estos iban a ser los grandes predadores en el Triásico. Ahora bien, el otro grupo de arcosaurios son los ave metatarsalia, donde vamos a tener dos grupos importantes. Uno son los pterosaurios, que son los primeros vertebrados que alcanzan el vuelo como locomoción principal. Son los primeros vertebrados voladores que tenemos. Y estos aparecen también en el Triásico, más o menos al mismo tiempo que los dinosaurios y los mamíferos. Y luego vamos a tener un grupo muy particular que empieza de una forma modesta, como pequeños animales gráciles, reptiles que comían insectos y otras cositas chiquitas, que son los dinosauriomorfa. Bueno, ¿por qué a nosotros como sudamericanos nos van a importar mucho? Porque la gran mayoría de estos dinosauriomorfas los vamos a encontrar acá en Sudamérica. Y tenemos la suerte en Argentina, Chile, Brasil de tener unos yacimientos muy importantes del Triásico donde los restos de dinosauriomorfa y de sinápsidos y de estos cocodrilos antiguos que yo les contaba son muy abundantes y nos permitieron a nosotros los seres humanos conocer un montón cómo fue la biota a finales del Triásico. Entonces vamos a tener los dinosauriomorfas, que son estos animales chiquitos, como el Agosuchus. Bueno, ¿qué van a tener de particular? Y que algo que les va a empezar a dar un poco de ventaja. Van a tener lo que se conoce como locomoción parasagital. ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros se colocan por debajo del cuerpo, paralelos como nosotros, como los mamíferos, o como un ave hoy en día. Esto, si ustedes piensan en un cocodrilo o un lagarto, van a ver que los miembros son como transversales al cuerpo. Esto le daría una especie de locomoción más ágil a los dinosauriomorfa. Un grupo de dinosauriomorfa son los dinosauriformes. Por ejemplo, vamos a tener una familia que son los silesáuridos. Los silesáuridos, además de tener estos miembros parasagitales, van a tener este cuello en forma de S que va a ser tan característico de ellos y de los dinosaurios. Ahora bien, los silesáuridos están en todo el mundo. Los primeros se encontraron en Europa, pero después se encontraron en Norteamérica, y a nosotros en Sudamérica tenemos registros en el norte de Chile y en Argentina. De hecho, uno de los más importantes es Pisanosaurus, que durante muchísimo tiempo se consideró un dinosaurio, pero hace poco se reevaluó como uno de estos silesaurios. Ahora bien, el otro grupo de dinosauriformes son los dinosaurios, de lo que venimos a hablar. Y en cuanto aparecen los dinosaurios, van a llegar para quedarse. Entonces, a finales del Triásico, cuando estos dinosaurios empezaban a tomar carrera, ocurre otra enorme extinción masiva, la extinción del Triásico. En esta extinción van a desaparecer todos los grandes sinápsidos no mamalianos, solamente van a sobrevivir los mamíferos. Van a desaparecer los grandes cocodrilos, de los que hablábamos antes, que eran los grandes predadores, y entonces todo ese nicho de grandes herbívoros y grandes predadores lo van a ocupar primero los dinosaurios, y los mamíferos vamos a quedar en segundo plano durante 180 millones de años, esperando la siguiente extinción masiva. Ahora bien, los dinosaurios se van a dividir en dos grupos principales.
Y más o menos nos podemos identificar de acuerdo a su pelvis, que es eso que estamos viendo ahí. Bueno, los saurisquios, que son los dinosaurios de cuello largo, y los dinosaurios carnívoros, van a tener una conformación primitiva de pelvis, es como la que tienen los cocodrilos y los lagartos, donde el pubis, que es el hueso que está abajo y adelante de la pelvis, apunta hacia adelante. Mientras que los ornitisquios, el grupo de dinosaurios herbívoros con placas, cuernos y demás, van a tener este pubis que apunta hacia atrás. Ahora bien, nosotros en Sudamérica tenemos la suerte de tener los dinosaurios más antiguos. Los dinosaurios comenzaron acá en Sudamérica. Eoraptor es un dinosaurio saurisquio. Y fíjense cómo es un animal de pequeño tamaño, tiene un rostro alargado, ojos grandes, una dentición que le permitía comer tanto materia vegetal como pequeños animales. Y este es como el modelo básico del dinosaurio basal, el dinosaurio primitivo. Van a ver que todos los grupos de dinosaurios de los que vamos a hablar, los más primitivos, se parecen a estos. Son bípedos chiquitos y tienden a una especie de omnivoría. Bueno, Eoraptor es un saurisquio, pero vamos a empezar por los ornitisquios. ¿Por qué? Porque son los que yo trabajo y porque también vamos a verlos más o menos rápido. ¿Qué es lo que caracteriza a los ornitisquios, además de tener este pubis que apunta hacia atrás? Van a tener un hueso especial que tienen ellos adelante del dentario, adelante de la mandíbula. Este hueso se llama predentario y es una especie de piquito, como de una tortuga. No tiene dientes y con este huesito ellos cortarían la materia vegetal de la cual se alimentaban. Ahora bien, ¿cómo empiezan los ornitisquios? De una forma modesta, en pequeños animales, bípedos, con una dentición que quizás más allá de que eran sobre todo herbívoros, algún insectos o quizás algún pequeño vertebrado podían haber ingerido. Los ornitisquios más antiguos van a ser del Jurásico inferior, o sea, después de esta extinción del Triásico, del sur de África. Entonces vamos a tener al Lesotosaurus y a Eocursor. Antes, Pisanosaurus, el ciresaurio que yo les había dicho que antes era un dinosaurio, se consideraba el ornitisquio más antiguo del Triásico de Argentina. Pero bueno, con esta revolución, los ornitisquios quedan como dinosaurios que aparecen recién a principios del Jurásico. Estos son animales que están medio, que no se sabe bien dónde meterlos, al Lesotosaurus y al Curso, están ahí medio flotando en este mar que son los ornitisquios. Pero vamos a conocer a una de las familias de ornitisquios primitivos más importantes, que son los heterodontosaurios. ¿Por qué heterodontosaurios? Porque los ornitisquios van a tener dientes con cúspides, como una especie de hoja, una manito con la cual ellos van a masticar, como si fuesen mamíferos, van a masticar la materia vegetal. Pero los heterodontosaurios además tienen esos caniniformes con los cuales quizás peleaban entre sí, se podrían haber defendido de algún pequeño predador, o hasta podrían haber predado sobre algún pequeño vertebrado. Nosotros, en Sudamérica, en Patagonia, vamos a tener a Madnidens del Jurásico de Chubut. Ahora bien, fíjense que tiene como pelos, como plumas. ¿Eso por qué? Bueno, si van a ver arriba, van a ver que hay un fósil en una laja de uno de estos animales. Este es un heterodontosaurio de China, se llama Tianyulong. Y van a ver que tiene como unas rayas arriba de la cola, ahí hacia la izquierda. Bueno, esos son cerdas, como una especie de erizo, un carpincho, tenía una especie de cresta de cerdas queratinosas, quizás protoplumas. Entonces, empezamos a ver que las plumas, que hoy identificamos como las aves, que están presentes en las aves, también pueden estar en algunos grupos de ornitisquios. Luego vamos a tener los tiriófonos, los grandes dinosaurios acorazados. Estos se van a caracterizar por tener osteodermos que los van a proteger. Y vamos a tener dos grupos. Están los estegosaurios con púas y placas, y están los anquilosaurios que tienen toda esa coraza tipo un gliptodonte, tipo una tortuga. Y hasta se dice que están adaptados un poco a la defensa, los estegosaurios de una forma un poco más activa, revoleando su cola con espinas para defenderse de los predadores, y los anquilosaurios de una forma más pasiva, con esa coraza, más allá de que eventualmente los anquilosaurios más derivados, más evolucionados, van a desarrollar esa masa gigante en la punta de la cola con la cual también podrían haber azotado a sus predadores. Ahora bien, los estegosaurios están sobre todo registrados en el Jurásico y Cretácico inferior de los continentes laurásicos. Hay algunos registros también en África y en Argentina, en Sudamérica,
tenemos estos restos humildes, que son algunas placas, algunas púas y algún pedacito de cráneo, que nos hablan de que los estegosaurios estaban presentes en Argentina en el Cretácico inferior, pero por ahora es un grupo que está muy, muy oculto. Otro animal muy interesante, muy raro, es Isaberrisaura, también del Jurásico de Patagonia. Este animal parece tener un cráneo muy similar a lo que es el cráneo de los estegosaurios, pero no tiene osteodermos, que es algo característico de este gran grupo de dinosaurios Thyreophora. Entonces, quizás sea un grupo bien gondwanánico, bien único, endémico nuestro, pero que todavía tenemos que conocer. Quizás sea una radiación única de estos animales Thyreóforos. Otros animales que también están presentes acá en Patagonia, en Sudamérica, son los anquilosaurios, sobre todo los nodosaurios. Ahora bien, también son restos muy, muy modestos, algunas plaquitas dispersas por Patagonia, algún resto óseo, pero lo que más o menos tenemos registro, conocimiento, es en Antártida, está Antartopelta. Este era un animal de mediano a pequeño tamaño y que es el material más completo de un anquilosaurio que tenemos en el Cretácico de Gondwana. Entonces, realmente es un grupo que todavía tenemos que encontrar, entender, porque todos estos restos que vamos encontrando, esas pequeñas piezas de rompecabezas, nos van hablando de que son algo muy particular los anquilosaurios que están presentes acá en Sudamérica y en Gondwana como un todo. Luego vamos a ver lo que son los grupos de ornitisquios más derivados. En este caso vamos a hablar de los ornitópodos. Bueno, el ornitópodo primitivo, este gran grupo de dinosaurios, véanlo, es bípedo, es chiquito, es corredor, y van a ver que estos son animales que aparecen en el Jurásico y se van a extender hasta el final de la época de los dinosaurios. Van a ser muy, muy exitosos. Tanto la forma primitivona de los ornitópodos como las más derivadas que vamos a ver a continuación. Estos están presentes en todo el mundo, hasta en Antártida. Y en Gondwana, en Patagonia, sobre todo, vamos a contar con un grupo único que tenemos nosotros, que son los Elasmaria. Bien, estos eran un grupo muy diverso, que se conoce hace relativamente poco, pero que cada año van saliendo más y más especies y vamos entendiendo un poco más sobre cómo era su anatomía, cómo era su naturaleza. Vamos a tener animales muy chiquitos, como Gasperinosaura, que apenas superaría 1 metro de largo, hasta otro bastante grande, como es el Macroriphosaurus, que habría llegado a tener 8 metros de largo. Ahora, estos eran ornitópodos especiales porque tenían placas entre sus costillas que habrían dado rigidez a su tórax. Su cuello era más largo que el de sus parientes laurásicos de Norteamérica y Asia. Su cráneo era pequeño en relación a su cuerpo y tenían la cola con procesos especiales para anclaje muscular y los miembros posteriores eran muy esbeltos pero muy fuertes, eran animales adaptados a la carrera. Esto es algo que estamos recién empezando a entender, es el grupo de ornitisquios mejor conocidos que tenemos en Gondwana y en Sudamérica por extensión. Finalmente vamos a avanzar un poco más en los ornitópodos y vamos a tener los iguanodontias, que es un grupo gigante también. Los iguanodontias basales van a tener algunos, este dedo 1 de la mano, con todos los huesos fusionados con una especie de púa con la cual quizás hayan buscado alimento como raíces o se hayan defendido de sus predadores como acá Iguanodon, que está aprobando tener esa púa en su mano. Pero eventualmente estos van a derivar en el grupo más exitoso de dinosaurios herbívoros en el final de la época de dinosaurios, en el Cretácico. Estos son los hadrosaurios. Bueno, hadrosaurios tenemos en Sudamérica, pero ¿qué tipo de hadrosaurios? Vamos a tener dos tipos de hadrosaurios distintos. Uno son los lambeosaurinos, que son los que ven a la izquierda. Estos son los que desarrollan crestas loquísimas en el cráneo y son los que alcanzan un tamaño muy grande. Y por otro lado están los saurolofinas, que en vez de tener crestas tienen toda la región de la nariz súper expandida, con la cual ellos habrían amplificado sus vocalizaciones para comunicarse. Estos eran animales que vivían en manada, vivían con miembros de distintas edades, criaban a sus pequeños. Bueno, es de este último grupo, lamentablemente no tenemos todavía hadrosaurios con hermosas crestas en el cráneo en Sudamérica, pero tenemos una diversidad que va creciendo con cada año de los otros hadrosaurios y todavía no entendemos cómo aparece, porque aparecen muy de golpe hacia el final de la época de los dinosaurios, junto con los anquilosaurios. Hay quienes proponen que esto se debe por alguna conexión con la Eurasia, donde estos dinosaurios son muy abundantes y algunas partes de ellos hayan entrado a Gondwana y hayan ocupado nichos que estaban vacíos.
Estos van a tener de particular que su dentición, sobre todo en su mandíbula, va a estar formada por placas, por baterías dentarias, donde ellos masticaban y masticaban y masticaban como una vaca hoy en día. Bueno, y los dientes se iban reemplazando, se iban gastando reemplazando. Esto es clave para entender cómo era la vida de los hadrosaurios. Luego, lamentablemente, vamos a mencionarlo rápido porque es un grupo hermoso de dinosaurios, pero que en Patagonia no tenemos restos inequívocos, que son los marginocéfalos. Bueno, vamos a tener dos tipos de marginocéfalos en el mundo, sobre todo en la Eurasia. Uno son los paquicefalosaurios, que son estos animales bípedos muy particulares en su cráneo, con esa bóveda craneana súper gruesa con la cual aparentemente ellos habrían tenido rituales interespecíficos donde se chocarían las cabezas, capaz como un carnero, o hasta se podrían haber defendido de algún predador. Pero los que más vamos a conocer nosotros van a ser los ceratópsidos. Los ceratópsidos son ornitisquios que tienen este hueso rostral, un hueso único de ellos, que les daría este pico en forma de loro. Y también tiene el yugal, que es el hueso del pómulo, expandido lateralmente, como una especie de cuerno. Los primeros ceratópsidos van a ser estos, como citacosaurus, que son de Asia, bípedos muy chiquitos, pero luego los que más vamos a conocer van a ser los ceratópsidos, que van a estar divididos en dos grupos principalmente, los centrosaurinos y los casmosaurinos. Es decir, los que tienen el cuerno de la nariz más desarrollado o los que tienen los cuernos frontales más desarrollados respectivamente. Estos son dinosaurios que son hermosos y tienen una diversidad enorme y los cráneos son maravillosos y no tenemos ninguno todavía en ningún continente gondvánico que podamos decir con seguridad que estos animales estaban presentes por ahora. Para terminar un poco con los ornitiscos, vamos a hablar de algo que no es un ornitisquio, pero que lo fue durante un momento y ayudó a reevaluar, a mover un poco lo que es el tablero de lo que entendemos con los dinosaurios. Y fue justamente un dinosaurio chileno, de Patagonia chilena, en la región de Aysén se encontró a Chilesaurus. Bueno, este animal tiene en su anatomía todo como un ornitorrinco dinosauriano. Tiene partes que vos decís, esto es de un dinosaurio cuello largo, esto es de un dinosaurio carnívoro, esto es de un dinosaurio ornitigio. Bueno, cuando se presentó la nueva especie, dijeron que era un dinosaurio terópodo, del grupo de dinosaurios carnívoros. Después se reevaluó y se dijo que era un dinosaurio ornitisquio, muy raro. Entonces, al mismo tiempo que se dice eso, como que se recupera un grupo antiguo propuesto hace cientos de años, llamado Ornitocelidia, que une a los dinosaurios ornitisquios con los dinosaurios carnívoros. Bueno, eventualmente se volvió a demostrar que Chilesaurus era un dinosaurio del linaje de los dinosaurios carnívoros, pero es interesante para saber cómo todavía este dinosaurio se encontró en 2015, no, nada, ayer. Entonces todavía seguimos encontrando cosas en Patagonia que nos permiten rever y revolver lo que entendemos que son los dinosaurios y muchísimas otras criaturas extintas. Vamos a hablar de los Saurischia, este grupo que va a incluir a los dinosaurios carnívoros y a los dinosaurios de cuello largo. Pero primero vamos a hablar de los Herrerasauridae, vamos a volver al Triásico un rato. ¿Y qué es lo que tiene particular los Herrerasaurios? En principio se pensó que eran terópodos, dinosaurios carnívoros, pero después se empezó a ver la anatomía y algunos dicen que podían ser primitivos dinosaurios de cuello largo o inclusive saurígeos que están basales, previos a la diversificación entre los terópodos y los dinosaurios de cuello largo, los saurópodos. Inclusive hay gente que duda que sean efectivamente dinosaurios, tienen algunas cosas raras que no coinciden, tienen pocas vértebras en el sacro, tienen el dedo 3 de la mano más largo, lo cual usualmente en los dinosaurios es el dedo 2. Entonces, bueno, lo importante es que estos animales estaban presentes, fueron predadores en el Triásico, fueron los primeros, si querés considerar que son dinosaurios, los primeros dinosaurios predadores del Triásico. Pero vamos a ir para el otro lado ahora, vamos a hablar de los sauropodomorfa. Y nosotros como sudamericanos vivimos en el paraíso de los dinosaurios de cuello largo. Tenemos una diversidad gigantesca de ellos. Pero, como siempre, como todos los grupos de dinosaurios, los orígenes van a ser modestos, van a ser animales muy chiquitos, muy gráciles, bípedos, como estos que están presentes en las formaciones triásicas del norte de Patagonia. Pero a medida que pasa el tiempo, vamos a ver que los dinosaurios de cuello largo, los sauropodomorfos, empiezan a adoptar tamaño más importante. Pero, por ejemplo, acá vemos Riojasaurus, uno que alcanzaría unos 5 metros de largo, pero que todavía vemos que siguen siendo bípedos. Bueno, también está el cráneo. Fíjense cómo es el cráneo, se parece a aquel de Leoraptor que le había mostrado, era alargado, con una dentición más bien generalista. Bueno,
Musaurus patagonicus, del sur de la Patagonia Argentina, es uno de los dinosaurios sauropomorfas que mejor conocemos. ¿Por qué? Porque hay decenas de ejemplares con individuos de distintas edades, desde recién salidos del huevo hasta adultos mayores. Y podemos ver, se pudo estudiar cómo es que este animal cambiaba a medida que envejecía. Y de una forma un poco contraintuitiva, cuando era chiquito era cuadrúpedo, pero cuando llegaba a la adultez se hacía bípedo. Medio contraintuitivo porque uno diría, bueno, cuanto más pesado es, va a ser cuadrúpedo, pero no. Entonces vemos que todavía el bipedalismo era importante en los sauropodomorfos primitivos. Ahora bien, vamos a encontrarnos con el Centaurus triásico, que es un dinosaurio triásico de, de La Rioja. Bien, este animal ya adoptó tamaños importantes que quizás le hayan obligado a ser un cuadrúpedo la mayor parte del tiempo. Y además, cuando se hace cortes histológicos de sus huesos, que eso es algo que se puede hacer con los fósiles, se puede ver cómo este animal crecía. Y vemos que este ya era una especie de intermedio entre cómo crecía un sauropomorfa primitivo, que es muy parecido a cómo crecería un terópodo o algo así, a cómo crece un saurópodo más derivado, un gran saurópodo, que crecen a ritmos agigantados y les da a la estructura interna de sus huesos toda una textura que es única de estos animales. Bueno, el Centaurus ya es como el eslabón entre esas dos formas de crecimiento. Es muy importante este dinosaurio. Pero uno a veces siempre habla del cuello largo, del tamaño que tenían, y eventualmente uno dice, bueno, los saurópodos son todos más o menos parecidos. Pero hay que ver los cráneos. ¿Recuerdan el cráneo ese de Riojasaurus que les había mostrado? Bueno, vamos a ver que a lo largo de la evolución de los dinosaurios saurópodos, los cráneos van cambiando mucho, son tan raros como ellos todos. De esa visión primitiva de un cráneo con las narinas anteriores, todas las quijadas rodeadas de dientes y la fenestra temporal, que es esa que está detrás de la órbita, bien posterior a la órbita, vamos a ver cómo a lo largo de la evolución del grupo va cambiando mucho. Las narinas van a empezar a migrar hacia el dorso del cráneo, como si fuese un elefante, una magaloquenia, un cetáceo, una cosa muy rara. La fenestra temporal va a empezar a migrar y se va a poner abajo de la órbita, y la dentición, que antes ocupaba todas las quijadas, se va a resumir al hocico, a la parte más anterior de la boca de este animal. ¿Por qué? Porque estos animales lo que hacían era como una especie de rastrillo, agarraban una rama llena de hojas, tiraban y se tragaban las hojas enteras, no masticaban como si hacían los ornitisquios. Bueno, vamos a tener un grupo muy importante de dinosaurios de cuello largo, que son los diplodocoides. Este es el clásico dinosaurio de cuello largo que todos conocemos, pie pequeño, digamos. Bueno, este es Diplodocus, que es el clásico, digamos, pero también Diplodocide, la familia de Diplodocus, tenemos presentes en Patagonia, en el Jurásico. Ahora bien, en realidad, si vamos a tener que hablar de Diplodocoidea en Patagonia, vamos a hablar de dos grupos muy, muy nuestros. Uno son los rebaquisáuridos, que son animales. Estas dos familias son dinosaurios grandes, pero no tan grandes como uno piensa que es un dinosaurio de cuello largo. Los rebaquisáuridos van a estar presentes en África y en Sudamérica. Y tiene de característico o sea, su columna vertebral, sus huesos son extremadamente neumáticos, lo que les hubiese permitido aligerar un montón la carga del peso, de su peso corporal. Y el otro grupo, súper, súper interesante, y deben ser mis saurópodos favoritos, son los dicraeosaurios, que son los dinosaurios punk. Estos animales dijeron, no, los odio a todos, nadie me entiende, se encerraron en su cuarto y desarrollaron unas estructuras loquísimas en su cuello, que vamos a ver a continuación. Bien, todos los diplodócidos tienen arriba de sus vértebras cervicales la cresta neural dividida en dos. Bueno, esos son todos, los diplodócides, los rebaquisáuridos y también los dicraeosaurios. Pero los dicraeosaurios dicen, lo llevan al extremo. Entonces vamos a tener casos como el de Amargasaurus, como Bajadasaurus, que van a tener esas púas, o púas, en realidad no entendemos muy bien para qué. Porque quizás hayan tenido una especie de vela con la cual se podrían mostrar. Quizás eran púas así para defensa frente a los predadores, o quizás sería una especie de sostén de un depósito de grasa, una especie de joroba, unos bichos muy, muy raros son estos. Y otro es Brachytrachelopan, que dijo que tener un cuello largo en una construcción burguesa directamente redujo el tamaño. Es un dinosaurio cuello largo que tuvo el cuello cortito. Súper, súper extraños estos animales y me encantan, son maravillosos. Y también es un grupo que se está conociendo cada vez más. Pero si vamos a empezar a hablar de los grandes dinosaurios de cuello largo, tenemos que hablar de los titanosauриformes.
Bueno, estos son los brachiosaurios. Los brachiosaurios van a estar presentes en Norteamérica, en África, y también hay restos en el norte y sur de Patagonia. Pero si tenemos que hablar de esto, de lo que es el saurópodo patagónico, tenemos que hablar de los titanosaurios. Y acá los titanosaurios empiezan en grande. Acá tenemos, por ejemplo, de ejemplo a Argentinosaurus vinculensis, que fue durante muchísimo tiempo el dinosaurio más grande del mundo. Después salió Puertasaurus, después Notocolossus, ahora Patagotitán. Cada año aparece un dinosaurio más y más grande. Y todos estos dinosaurios titánicos, de los cuales en su mayor parte están en Patagonia, pertenecen a un grupo bien llamado Colososaurios. Son animales que alcanzan las 100 toneladas, los 40 metros de longitud, son animales enormes. Y estos se van a desarrollar justo en un momento de la Tierra que es un máximo térmico. Hay grandes temperaturas, las cuales hubiesen favorecido que estos animales alcancen estos tamaños tan titánicos. Pero después la temperatura va a bajar un poco, va a pasar el tiempo, y los titanosaurios van a ser formas un poco más modestas, van a ser animales más o menos del mismo tamaño que los dicraeosaurios que les mostraba. Van a ser bichos importantes, varias toneladas, pero no van a tener esos tamaños colosales de sus antepasados. Ahora bien, por ejemplo, vamos a tener a Saltasaurus, que contrarrestaba su pequeño tamaño con la presencia de osteodermos, que fuese una especie de anquilosaurio saurópodo. Bueno, con esta defensa pasiva quizás se haya protegido un poco de los ataques de los predadores. Vamos a ver que hacia finales del Cretácico, a finales de la época de los dinosaurios, va a haber una gran diversidad de estos dinosaurios de cuello largo medianos a pequeños. Pero de todas formas es muy interesante que en Sudamérica, en Gondwana, los saurópodos van a seguir siendo importantes siempre, hasta que se extinguen los dinosaurios. Mientras que en la Eurasia, en el otro supercontinente del norte, los saurópodos ya en el Cretácico superior pierden mucha importancia. Y en cambio los hadrosaurios, los ceratopsios, los dinosaurios ornitiscos van a tener una diversidad gigante. Es como esas dos faunas de herbívoros van a caracterizar cada continente. Acá van a dominar los dinosaurios cuello largo y allá los ornitisquios. Pero bueno, vamos a hablar del último grupo de dinosaurios, los terópodas, los dinosaurios carnívoros. Bueno, el terópoda más antiguo que se conoce es Eodromius, de San Juan, de Argentina, también del Triásico. Este animal, fíjense, también es un animal chiquito, grácil, posiblemente omnívoro, y hasta si fijan un poco ese cráneo con ese morro redondeado, recuerda un poco a los herderosaurios que hablábamos antes. Pero rápidamente cuando aparecen los dinosaurios carnívoros, van a empezar a aprovecharse de esos nichos que van a dejar los grandes cocodrilos carnívoros. Durante el Triásico van a aparecer los Celophyzoidea, el primer grupo de dinosaurios predadores por excelencia. Vamos a tener a Celophysis, que es el clásico, que es un animal grácil de mediano tamaño, pero acá en Sudamérica vamos a empezar a encontrar Celophyzoideos, y algunos muy importantes, como Supaisaurus, que habría llegado a tener unos 4 o 5 metros de largo. Eran animales importantes, predadores. Hay algunos que piensan que los Celophyzoideas son un grupo de otro grupo de dinosaurios carnívoros, que son los ceratosaurios. Y acá ya empezamos a hablar en palabras mayores, porque Ceratosaurus es la especie, es el dinosaurio que le va a dar nombre al grupo. En un animal de Norteamérica van a ver que tenía estas ornamentaciones en el cráneo, estos cuernos. Bueno, estos cráneos con ornamentaciones van a ser clave para entender cómo es un ceratosaurio, independientemente de que sea del grupo del Ceratosaurus, como es el caso de Geniodectes. Geniodectes es un animal que solo se conoce eso, ese pedacito de hocico con esos dientes, pero es el primer dinosaurio carnívoro nominado en Argentina y es uno de los pocos animales que parecen ser del linaje de estos Ceratosaurus. Ahora bien, en el resto de Gondwana vamos a tener dos grupos importantes. Uno son los noasaurios, que son animales chiquitos, gráciles, muy raros, adaptados a la carrera, con unas estructuras dentarias muy locas, la mandíbula va hacia abajo, animales que todavía estamos entendiendo entender. Hay que ver realmente si efectivamente son un grupo entre sí, porque son especies muy distintas. Pero si tenemos que hablar de los grandes ceratosaurios de Gondwana, de Sudamérica, hay que hablar de los viejos conocidos, mis amigos personales, los abelisaurios. Ahora bien, Carnotaurus es el abelisaurio que uno, cuando piensa en abelisaurios, se viene a la cabeza. Pero hay un montón de especies en Patagonia, en Brasil, en Madagascar, en África, en India. Hay por todos los continentes gondwanicos e inclusive hay restos en Europa. Así que podemos ver que también hay grupos, así como los ornitiscos algunos grupos habrían venido hacia Gondwana, clados gondwanicos, como los abelisaurios, hubiesen ido a
la Eurasia, como es el caso de Europa. Ahora bien, fíjense cómo es el cráneo de estos animales. Son cortos, robustos, con ornamentaciones. Los dientes son cortitos, triangulares. Los miembros anteriores son muy, muy cortos. Hay gente que hasta duda que hayan sobresalido del cuerpo, de la grasa del cuerpo. Son más reducidos inclusive que los famosos del Tyrannosaurus Rex. Pero fueron súper diversos en Patagonia. Y los tamaños van desde animales de mediano a gran tamaño. Son animales muy, muy importantes. Después vamos a tener los tetanuros basales. Estos van a ser los clásicos, los alosauroides, aquellos que saben de dinosaurio, Allosaurus. Les va a sonar los megalosaurios. Bueno, no son de esos grupos, pero son muy parecidos. La forma del cráneo, la forma del miembro anterior. Estos son animales que durante el Jurásico van a estar presentes en Patagonia y van a tener un tamaño de 5, 7 metros, van a ser predadores importantes. Un poco para hablar por fuera de Patagonia, pero dentro de Sudamérica, vamos a tener los espinosaurios. Y en el caso, bueno, obviamente si estuvieron conectados a internet y les interesa un poco la biología, van a ver que apareció espinosaurios por todos lados, porque ahora se descubrió que es el primer dinosaurio adaptado enteramente a la vida acuática. Antes se decía que los dinosaurios son únicamente terrestres, que o, lógicamente los pterosaurios no son dinosaurios, los plesiosaurios no son dinosaurios, pero ahora también encontramos un dinosaurio que, así como lo hicieron un montón de grupos, a lo largo de la historia de evolución, un dinosaurio que decidió meterse al mar y adaptarse a la vida acuática. Entonces vamos a tener estos dos morfos, Spinosaurus bien acuático y Baryonyx y muchos otros espinosaurios, que también los hay en Brasil, una especie de dinosaurio carnívoro más tradicional. Ahora bien, ¿qué tiene de particular esto? Que vamos a después a charlar un poco. Esto pertenece al grupo de los megalosaurios. Los espinosaurios van a tener las manos muy grandes y van a tener una garra muy importante y muy robusta con la cual ellos habrían capturado las peces que eran su alimento. Pero si vamos a hablar de tetanuros basales a lo grande, tenemos que pensar en los carcharodontosaurios. Al mismo tiempo que aparecen los superdinosaurios de cuello largo, los grandes titanosaurios como Argentinosaurus, va a haber predadores que van a adoptar tamaños gigantescos para tomar provecho de la situación. En este caso van a estar Mapusaurus, Giganotosaurus, en Patagonia. En África va a estar Carcharodontosaurio, en Europa va a estar Concavenator, que es un poco más chiquito. Es un grupo que también tiene una gran diversidad dentro de Gondwana, pero también hay como incursiones en otros continentes. Van a tener de característico estos cráneos gigantescos y unas crestas neurales, unas espinas neurales en la columna vertebral bien alta. Quizás hayan tenido una especie de joroba. No entendemos bien cómo es que estos animales vivían, pero eran tremendos y muy, muy exitosos. Ahora bien, vamos a hablar de un grupo súper diverso de dinosaurios carnívoros que son los celurosaurios. Bueno, el conocido de todos, Tyrannosaurus Rex, carnívoro, gigante, fuerte, malo, yankee, es el que todos conocemos desde siempre. Pero el Tyrannosaurus Rex es como el último modelo de los tiranosauroides, un grupo gigante. El Tyrannosaurus Rex fue de hecho uno de los últimos dinosaurios. Estuvo ahí nomás viendo cómo le caía el meteorito en la cabeza. Pero tenemos una diversidad de tiranosauridas y muchos de ellos eran en realidad animales gráciles, chiquitos, como es el caso de Guanlong. Y de hecho, Guanlong es uno de los primeros, y sus parientes cercanos, los primeros registros de plumas en los terópodos. Ahora bien, Guanlong es un bicho de Asia, gran parte de los tiranosaurios son de Asia, otros están en Norteamérica, como Tyrannosaurus Rex. ¿Qué pasa acá en Gondwana? Bueno, vamos a tener otro grupo de tiranosaurios, los megaraptores. El primero en ser descubierto fue este, Megaraptor namunwanki. Ahora bien, ¿cómo son estos animales? Que evidentemente son grandes y son predadores. A diferencia de Tyrannosaurus, que es conocido por tener los brazos chiquitos y las manos chiquitas, los megaraptores van a tener las manos enormes y con unas garras gigantes. Se parecen un poco a las garras de los espinosaurios, pero a diferencia de esas que eran robustas, gordas, estas son como una hoz, son muy finitas. Y con estas herramientas ellos habrían sometido a sus presas. En cambio, el resto del esqueleto, recuerda, es una mezcla entre los otros dos grupos de tiranosaurios, entre los chiquitos y gráciles y los grandes tiranosaurios. Eran animales relativamente importantes. Hace poco nosotros encontramos en el sur de Santa Cruz restos de uno nuevo que habría alcanzado los 10 metros de largo. Es un animal importante, pero grácil de todas formas, adaptados a la carrera. Y su morro, su cráneo era elongado. Era más delicado que el de un Tyrannosaurus Rex. Entonces, posiblemente las mayores herramientas que tenían estos para cazar
eran sus manos y sus garras tremendas. Bueno, vamos a empezar a ver varios grupos que lamentablemente no tenemos en Patagonia ni en Sudamérica, y posiblemente ni siquiera en Gondwana, pero que son importantes. Por ejemplo, están los compsognathus, y en este caso lo pongo a Sinosauropteryx porque es muy importante que antes no se sabía qué color tenían los dinosaurios. Y el análisis de los restos de las plumas que cubrían el cuerpo de este animal nos permitió saber que tenía esta coloración, era anaranjado con la cola anillada, una especie de lémur anaranjado. Ahora empezamos a saber que hay cómo era el color de bichos que se extinguieron hace millones de años atrás. Otros son los ornitomímidae, que eran estos celurosaurios totalmente adaptados a la carrera. Justamente ornitomímidae significa imitador de ave, imitador de avestruz. Y van a ser muy diversos en Norteamérica y Asia, en la Eurasia. Luego vamos a tener dos grupos que a mí me encantan, pero que lamentablemente no tenemos acá en Patagonia, que son los oviraptores. Estos van a tener tamaños que pueden alcanzar, no sé, tenemos al que es el gigantoraptor, que es el terópodo más alto que se conoce, y otros animales que son chiquitos, que podrían tener el tamaño de un perro. Estos fueron los primeros dinosaurios que se encontraron ahí asociados a sus huevos, y se sabía que estos los criaban y los cuidaban. Estos animales murieron cuidando sus huevos. Por otro lado tenemos a los ptericinosaurios, que son bichos rarísimos, que se olvidaron cómo debía ser un dinosaurio terópodo, generaron estos cuellos enormes, empezaron a perder la dentición, tenían estas garras gigantes que recuerdan a las de un perezoso. Sus pies, a diferencia del resto de los dinosaurios, que es como un pajarito hoy en día, se apoyan en 3 dedos delgados, estos apoyan 4 dedos pesados, como una especie de rinoceronte, una cosa rarísima. Y estos fueron muy abundantes en Asia y Norteamérica también. Pero nosotros tenemos a los alvarezsaurios. Bien, los alvarezsaurios estaban presentes en Asia y también en Patagonia. ¿Qué tenían de característicos estos animales? Bueno, eran animales de pequeño a mediano tamaño, algunos habían alcanzado 1,5 metros de alto, bastante importante. Y vamos a ver que a lo largo de la evolución, estos van perdiendo los dientes y sus miembros anteriores, sus brazos, se van reduciendo en tamaño y reducen también la cantidad de dedos, hasta llegar a, como es el caso de Mononicus, a tener brazos extremadamente cortos y una única garra, un único dedo. Ahora bien, ¿para qué usaban estos brazos? Es un misterio, porque de hecho los huesos de ese brazo tienen un montón de anclaje muscular, eran muy musculosos, serían fuertes. Entonces, más allá que eran reducidos, parecerían haber tenido alguna especie de utilidad. Hay quienes dicen que lo podrían haber usado para romper termiteros y alimentarse de las termitas que los habitaban. Pero vamos a empezar un poco a hablar de cómo es el grupo corona de los dinosaurios. ¿Por qué corona? Porque son los que viven hoy en día. Los paraves, los paravianos. Los paravianos van a empezar como formas modestas que son muy, muy, muy locas. ¿Por qué? Porque volaban, pero con 2 pares de alas. Ahora conocemos a las aves que tienen un único par de alas en sus brazos, pero estos animales tenían también alas en sus piernas. ¿Para qué las utilizaban? No se sabe muy bien. Quizás hayan sido una especie de timón a la hora de planear o volar, pues su cola todavía era larguita, como una especie de front de plumas, que tal vez haya servido para balancearse, una especie de balancín cuando estos animales perchaban en las ramas de un árbol, pero no tanto a la hora de volar. Ahora bien, a partir de este morfotipo de Microraptor, con 4 alas, se van a dividir, podemos dividirlo en 2, el robusto y el esbelto. En el morfotipo robusto se va a perder el vuelo y van a aparecer los dromeosaurios, el velociraptor del Jurassic Park, el que todos conocemos. Bueno, estos animales eran más pesados, llegaron a ser de los paravianos más grandes, como es el caso de Dakotaraptor, Utahraptor, bichos imponentes que aparentemente cazarían en grupo y tendrían esta garra en el pie con la cual azotarían y vencerían a sus presas que tal vez los duplicaban en tamaño. Pero por otro lado tenemos a los nuestros, los unenlágidos. Estos ya son del otro linaje, el linaje esbelto, el linaje que va a dar origen a las aves. Ahora bien, los Oviraptores, imagina una especie de velociraptor flaquito, una especie de velociraptor garza. Van a tener la garra del pie más pequeña, el hocico más alargado y los brazos más esbeltos y más grandes. Y posiblemente hayan portado alas. Tenemos como 2 formas, una de pequeño a mediano tamaño, como es el caso de Witteraptor, de Unenlagia, de Neuquén-Raptor, todos de Patagonia. Y después tenemos a Austroraptor, que es algo totalmente aberrante y distinto, un animal enorme, de los paravianos más grandes que se conocen. Quizás no tan pesado como un Dakotaraptor, pero sí, tal vez igual de largo. Este era un animal que alcanzaría los 5 o 6 metros de largo, y lo loco que tiene es que su miembro anterior, que en todo esto son alas y son importantes y grandes, se reduce.
como que los dinosaurios cuando alcanzan un tamaño importante, los dinosaurios carnívoros, empiezan a reducir sus brazos y sus manos. Entonces este animal posiblemente haya cazado más con su boca tan importante y con sus pies. Ahora, este es un dinosaurito que está recién salido del horno, salió la semana pasada, Oviraptor. Es básicamente el grupo hermano a las aves, y salió acá en Patagonia, Argentina. Es un animal muy chiquito, quizás un poquito más chiquito que Oviraptor, apenas habría llegado a tener 1,5 metros de largo, pero tiene el hueso del antebrazo, la ulna, nos demuestra que era un animal más relacionado a las aves que los unelágeos. Bien, esto está ahí nomás de ser un ave, pero podemos tener ya las aves, y es imposible no hablar de Archaeopteryx. Archaeopteryx apareció en el Jurásico medio de Alemania, y a partir de acá podemos hablar de aves. Las aves aparecen en el Jurásico de Europa, por ahora. Vamos a hacer el ejercicio de ir siguiendo los pasos de cómo es una ave. Archaeopteryx la vemos y se parece un poco a un microraptor. Vamos a ver que es un animal que tiene alas, tiene también alas en los pies, tiene dientes, tiene manos, tiene una cola larga, pero a medida que vemos la evolución de las aves, esto va a ir cambiando. Vamos a tener en China, en el noreste de China, vamos a tener un montón de restos de aves de la época de los dinosaurios, y estos nos van a ir armando el rompecabezas, los pasos que vamos siguiendo hasta que las aves son como las vemos hoy en día. Chegolornis es un ave que todavía tiene dientes, y tiene manos también, pero vemos que la cola es muy particular, tiene como ese penacho de plumas en la punta, unas plumas en la base de la cola también, tiene el morro más cortito, con dientes robustos, que posiblemente haya utilizado para comer frutos y cutículas de insectos con sus cutículas duras. Pero después vamos a tener el caso de Confuciusornis. Este es un animal importante también de China. Fíjense que la cola ya no es larga como la de un dinosaurio, sino que se redujo y se fusionó, la punta se fusionó en un único hueso llamado pigostilo. A partir de este grupo vamos a conocer las aves pigostilia, que tienen este hueso. Y la cola va a cambiar un montón, y van a aparecer estas dos plumas que recorren, que fíjense que una la tienen y otra no. Parece que esto implica que los machos, posiblemente, hayan sido los que tenían estas plumas a modo de que les hubiese servido para mostrarse un poco y seducir a las hembras, que aparentemente no las tendrían. Es una suposición. También vamos a ver que es la primera ave sin dientes, y tenían en cambio un pico muy robusto que les hubiese permitido comer frutos. Vamos a tener a los enantiornites. Los enantiornites son las aves de la época de los dinosaurios. Estas son las más diversas en familias, en formas. Vamos a ver algunas que tienen pico corto, que tienen pico largo con dientes muy fuertes con los cuales habían capturado sus presas, con los cuales hay algunas que podrían haber sido piscívoras, otras que no tienen dientes. Enantiornite significa ave opuesta. ¿Por qué? Porque la unión entre los huesos de su hombro es inversa a la de las aves actuales, las que vemos hoy en día. ¿Pero qué tienen en común con las aves actuales? Bueno, ¿vieron el esternón tiene una quilla muy importante, donde ahí se hubiese anclado toda la musculatura que les permitiría volar de una forma más parecida a la que vuelan las aves hoy en día. Eran animales más voladores que las que veíamos anteriormente. Y lo más lindo para nosotros es que las enantiornites empezaron a conocerse en Sudamérica. Los primeros restos fueron encontrados en el norte de Argentina, y a partir de ahí se empezaron a encontrar en todo el mundo, en Norteamérica, en Asia, en China hay un montón, en Australia. Creo que el único continente donde falta encontrarlas es en Antártida. Y vamos a ver que todavía tienen estas dos plumas largas en la cola. Bueno, esto va a cambiar cuando empezamos a hablar de las aves modernas. Bien, las aves modernas van a tener un origen, son muy parecidas a las enantiornites al principio, pero después empiezan a desarrollar las características que las van a determinar como aves especiales, las nuestras, las que conocemos hoy en día. Sobre todo en esto que les decía, la anatomía de los huesos del hombro es como las que vemos hoy en día. Y al mismo tiempo vamos a ver que alcanza una diversidad muy importante rápidamente, inclusive en la época de los dinosaurios. Vamos a tener aves terrestres no voladoras, como es el caso de Patagopteryx, una especie de pavito que viviría entre las patas de los dinosaurios. Luego tenemos aves especialmente adaptadas al buceo, como es el caso de Hesperornis, que a diferencia de los pingüinos de hoy que aletean, que vuelan abajo del agua, estas no, sus miembros anteriores se reducen totalmente y pataleaban, una especie de pato, una especie de macá hoy en día. Y después tenemos aves
extremadamente voladoras, como es el caso de Ichthyornis. Ahora bien, ¿qué pasa? Hasta ahora, todas las aves tenían dientes. Inclusive estas, que están relacionadas al grupo de las aves actuales, todavía tienen dientes. Finalmente, vamos a tener algunos grupos de aves modernas que vemos hoy en día, como los aceriformes. Los patos. Los patos ya estaban presentes en la época de los dinosaurios y sobre todo se conocen en Antártida y en el Círculo Polar Ártico. Entonces empieza a haber algo muy interesante en que en la época de los dinosaurios vimos que las enantiornites eran animales que eran sobre todo tropicales, continentales, y en cambio las aves modernas empezaron siendo animales polares y usualmente asociados a cuerpos de agua, quizás marinas. Bueno, la historia que todos conocemos, los dinosaurios se extinguen junto con un montón de otros animales y entre ellos, entre los dinosaurios que se extinguen, están también las aves con dientes y van a sobrevivir únicamente las aves modernas que no tienen dientes. ¿Por qué? Bueno, aparentemente la ausencia, el hecho de tener un pico córneo sin dientes les hubiese permitido alimentarse de las semillas que habrían permanecido latentes bajo el invierno nuclear que se hubiese dado después de la caída del meteorito o los cambios ambientales que habría hacia el final de la época de los dinosaurios. Y también van a compartir un poco el mundo después de la extinción con nosotros, los mamíferos, los cuales vamos a aprovechar, como muchos millones de años atrás lo hicieron los dinosaurios, cuando se liberan un montón de nichos, nosotros los mamíferos vamos a aprovechar este Cenozoico, esta nueva era, para diversificarnos en un montón de grupos, ocupando nichos de herbívoros, voladores, arborícolas, carnívoros, cazadores. Bueno, pero también lo van a hacer las aves. De pronto, algo que era un grupito pequeño de entre todos los grupos de aves, de todos los grupos de dinosaurios, va a explotar en diversidad y lo va a hacer muy rápido. De pronto, cuando uno quiere estudiar los huesos de las aves modernas, le cuesta un poco diferenciarlo. ¿Por qué? Porque se habla de un boom evolutivo de las aves, cuando de pronto ya no hay más animales voladores que no sean ellas. Entonces, boom, explotan, aparecen los loros, aparecen las águilas, aparecen los halcones, aparecen los pajaritos, aparecen las gallinas, aparece de todo muy rápido. Pero también hay un grupo de aves que quiere seguir manteniendo esa gloria de dinosaurio a que los mamíferos le temían, que eran los fororracos, las aves del terror. Y estas también no son muy importantes en nosotros porque van a estar presentes sobre todo en Sudamérica. Sudamérica, después de la época de los dinosaurios, se va a mantener como un continente isla, y los grandes predadores no van a ser los mamíferos carnívoros como el resto del mundo, sino que van a ser estas aves, y van a ser los cocodrilos gigantescos, van a ser marsupiales muy extraños, van a ser grandes serpientes, pero seguramente los más importantes han sido los fororracos. Y los fororracos se van a extender muchísimo tiempo. El registro más nuevo de fororracos es del Pleistoceno, hace menos de 1 millón de años. Entonces vamos a tener que todavía los dinosaurios quieren mantener esa gloria mesozoica hasta ayer, hasta hace unos minutos atrás. Y de hecho, si pensamos hoy en día, las aves, los dinosaurios de hoy, son más de 10.000 especies y duplican en especies a los mamíferos. Así que quizás nosotros lo pensamos así, pero quizás ellos todavía siguen dominando el mundo. Muchas gracias. ¡Bravo! Yo creo que están todos aplaudiendo, Seba. Está fantástica tu presentación. Bueno, muchas gracias. Muy, muy, muy buena. Mira, te hicieron varias preguntas mientras estabas exponiendo. Chicos, Bueno. si quieren igual algunos pueden activar sus micrófonos. Estuvo muy, muy buena. Estabas como nervioso, ¿no? ¿O cómo te sentiste exponiendo? No, yo re bien. Fantástico. Mira, te pregunta Gonzalo, dice, tengo mi primera pregunta, ¿por qué le inició la ronda? Dice, cuando estaba la Pangea, ¿el resto del planeta era solo agua? Bueno, era como hoy en día, o sea, vos vas a tener con zonas emergidas del océano y otras que no, que son mar. Lo que vamos a pensar es que los continentes, las mismas masas continentales que estaban hoy en día, estaban todas aglomeradas en una única masa y sí, todo lo demás estaba rodeado de océano. De océano, exactamente. Fantástico. Oye, mira, te preguntan si cuando estabas hablando sobre la queratina, si es que es la misma de la que se habla hoy en día, como las barbas de las ballenas, de los cetáceos. Bueno, va a ser la misma queratina que está presente, la que nosotros tenemos los mamíferos, no es la misma queratina que tienen los reptiles y las aves.
Ya. Entonces, posiblemente la queratina presente en los dinosaurios, como los dinosaurios actuales, haya sido de este grupo. En cambio, nosotros tenemos otro tipo de queratina. Ya, perfecto. Roberto, ¿te puedo pedir si puedes apagar la cámara, por favor? Roberto, eso, gracias. Mira, ahora Jens dice que ya, les encantan las ilustraciones. Ah. Y después te pregunta, Laín, ¿cómo se explica la evolución del pelaje en los dinosaurios? Bueno, es una pregunta muy buena y se viene discutiendo mucho. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Está bien que use la palabra pelaje, porque hoy conocemos dinosaurios con plumas, como es el caso de las aves, y eventualmente los dinosaurios carnívoros van a tener plumas, pero previo tienen estas estructuras queratinosas que parecían cerdas o pelos. El por qué es difícil. Es posible que haya sido una especie de aislamiento térmico en primera instancia y después haya empezado a derivar en otras utilidades, como es el caso de mostrarse, capaz tenían estructura, tenían crestas, colores con los cuales se comunicaban entre sí y eventualmente iban a modificarse hasta llegar a lo que era una pluma hoy en día que además de todo les permitió volar. Pero es muy posible que estas estructuras hayan sido derivadas de escamas o algo muy parecido a una escama. ¿Cuánto tiempo se habrá demorado esa evolución? Tienes así como miles, cientos de años. Es muy difícil saberlo porque de hecho nosotros tenemos estas estructuras a modo de perito previo a los dinosaurios. Porque vos tenés los pelosaurios, que son el grupo hermano a los dinosauriomorfa, ya tienen el cuerpo cubierto de pelos. También tienen una pelambre chiquita. Entonces vos ya tenés estas cosas previas a que aparezcan los dinosaurios. Quizás todos estos dibujos que vemos, de las escamas y la piel, quizás estaban todos cubiertos por una pelusa, por un pelito, es muy difícil saberlo. Fantástico. Mira, te preguntan, la púa de la iguana, que ya, y después te dicen hermosamente nerd. Los ceratópsidos, mi favorito, el triceratops. Y aquí te preguntan si es que el Chilesaurus solo existió en la Patagonia. Bueno, por ahora los restos de Chilesaurus solo se encontraron en la región de Aysén, arriba de una montaña específicamente. Y hay un montón, son muchos ejemplares, parece que hay de distintos tamaños, algunos que son bichos que habrían alcanzado los 4 metros de largo y otros más chiquitos. Pero por ahora solo se encontraron ahí. Perfecto, mira, y aquí cuando estabas hablando de estos que son como cuello largos con espinas te decían que esos son los panquisaurios. Exactamente. Mira, Marisol te pregunta si es que el nombre de Argentinosaurus o Chilenosaurus tenían realmente ese nombre o solo fue otorgado al ser descubiertos. No, a ver, ¿cómo es la humanidad desde los albores del tiempo trata de identificar y conocer y nominar aquello que ve? Nosotros, si ellos tenían la conciencia para denominarse a sí mismos a lo que lo rodeaba, no vamos a saber cómo lo hacían. Es la forma que tenemos los científicos de identificar estas formas extintas. Mira, y ahora te preguntan si es que se conoce alguna enfermedad que hayan tenido. Sí, de hecho hay toda una disciplina que se llama la paleopatología, que se estudian en fósiles de todo tipo. Puede haber invertebrados, puede haber mamíferos, cocodrilos, y los dinosaurios también. Hay algunos que aparecen con osteoporosis, algunos tienen problemas de crecimiento, hay deformidades, hay problemas inclusive a la hora de que se quiebran un hueso y suena mal. Eso se descubre y se estudia. Oye, mira, y te pregunta la misma persona que es Gonzalo, si es que se sabe el color o pigmentación que tuvieron los dinosaurios. Bueno, en la mayor parte de los casos no, pero por suerte en los últimos descubrimientos nos están permitiendo saber algunos colores que tendrían. Por ejemplo, como es el caso de Sinosauropteryx, el que hablé hace un rato, sabemos que la mayor parte del cuerpo era anaranjado y tenía como anillos blancos en su cola. Esto se permite gracias a unas organelas que se encuentran en las estructuras tegumentarias de estos dinosaurios. Entonces, en el estudio de esas organelas nos permite saber qué colores tendría, pero solo algunos, porque nosotros hoy sabemos que, por ejemplo, las plumas de las aves tienen colores que son prismáticos, es decir, nosotros vemos colores gracias a la estructura interna de las plumas. No es que haya pigmentos, es la luz como atraviesa esos prismas internos que tienen las plumas y reflejan colores especiales. Esos prismas se van a perder en la fosilización, entonces si había colores prismáticos, ópticos, digamos,
en las plumas no lo sabemos. En cambio, vamos a saber únicamente aquellos que son de pigmento. Quizás los dinosaurios que parecen que son negros, por ejemplo, Archaeopteryx parece que era negro, Velociraptor parece que era negro, pero quizás ellos tenían en sus plumas estas estructuras y capaz tenían reflejos verdosos, reflejos azulados y demás. Tenían otros colores. Mira, te preguntan si Alvarisauro es carnívoro. Bueno, pertenece al grupo de los dinosaurios carnívoros y es posible que hayan incluido materia, alimento animal en su dieta, pero a medida que vos estás en los alverosaurios derivados, que no tienen dentición, es posible que hayan sido más insectívoros que otra cosa, hasta frugívoros, tal vez. Y mira, y aquí te están preguntando si es que el Microraptor quizás no volaba o volaba, como que, hay que dicen que parecía como una ardilla voladora. Claro, es muy difícil. ¿Qué es lo que pasa con Microraptor, con Archaeopteryx, con estas aves primitivas? Tener alas no te hace volar. Vos tenés que tener todas las estructuras anatómicas que te van a permitir. Tenés que tener musculatura, tenés que tener huesos fuertes, livianos, hay de todo. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros conocemos una única forma de volar en aves, que es la de las aves actuales. Y está dada gracias a todo un sistema muscular en su hombro, ¿no? De eso que yo les hablaba hace un rato. Bueno, esto no estaba presente ni en Archaeopteryx, ni en Schehornis, ni en Microraptor. Entonces, si volaban, tal vez lo hacían, pero de una forma que todavía no conocemos, no como lo hacen hoy en día. O tal vez planeaban, o tal vez no, las alas las tenían para, no sé, para bailar y mostrarse o para capturar presas. Para el cortejo, quién sabe. Y mira, aquí por lo mismo, aquí te pregunta Trinidad, si es que la reproducción de los dinosaurios era igual como la conocemos hoy, macho y hembra, o había algún otro tipo. No, por ahora no conocemos todavía vertebrados amniotas del linaje, o sea, reptiles o mamíferos que sean hermafroditas, por ejemplo, ¿verdad? Seguramente los dinosaurios, como es el caso de las aves y de los cocodrilos hoy en día, tengan sexos separados y la reproducción sexual se haya dado por la unión de ellos. Perfecto, fantástico. Y mira, aquí te pregunta Macarena si es que sabes cuál fue el último dinosaurio en haberse extinguido. Es difícil saberlo. Nosotros lo que estamos, por ejemplo, trabajando ahora mucho en Patagonia es en las formaciones rocosas donde se encuentran fósiles de los últimos dinosaurios, por lo menos en Sudamérica, en Patagonia. Realmente, o sea, nosotros encontramos, por ejemplo, un animalito que se llama Ixacicursor, que está, vos mirás para arriba, es como una pared donde encontramos, una pared de roca. Y vos ves los restos del animal en el suelo y apenas unos metros para arriba ya se termina la época de dinosaurios. O sea, cambió la formación y estamos dentro del Cenozoico. Es como uno de los últimos dinosaurios, pero es muy difícil saber realmente si ese fue el último o si el tiranosaurio fue el último, si el triceratops fue el último. Sí podemos hablar un poco de quiénes fueron los últimos dinosaurios. Fantástico. Mira, ahora le voy a pedir un poco a Richard que prenda su cámara y micrófono porque me está respondiendo una pregunta anterior que le está dando como otro, que me dice LGTB-saurus. Y mejor, Richard, prende tú tu cámara y tu micrófono y explica tú eso. Que me dice sobre la pregunta de si había más que machos y hembras. Richard, si puedes prender tu cámara y tu micrófono sería fantástico. Bueno, por mientras ahora te dicen todos los chicos, porque allí fue justo cuando terminaste tu exposición, entonces Laín te dice bravo, después te dicen increíble, buenísimo, y Gonzalo dice no se escucha, pero también te aplaudí. Después Carolina dice un viaje al pasado, Sebastián te dice excelente, Gonzalo, súper buena la expo. Mira, ahí está Richard para que responda la pregunta anterior antes de poder seguir con esta. ¿Y cuál es la pregunta anterior? La que me mandaste por WhatsApp, que me respondiste. No, era una broma. Era una. Ya. Y te la mandé por privado, Yanira. Pero es que yo creí que era de verdad. Todavía no aprendo. No sé si todos los muchachos saben, no, alguno que me conoce de antes, pero yo no soy un muchacho serio. O sea, bueno, hace mucho que ya no soy un muchacho, pero no me he vuelto serio. Atravesé desde la infancia a la senectud sin pasar por la madurez. Pero bueno, no, ahora el héroe es Sebastián, así que pregúntale a Sebastián.
Bien, bueno, de hecho no sé si se dieron cuenta que en el afiche la foto de Richard es con modo COVID, es con mascarilla. Ya, mira, Seba, y ahora seguimos. Miguel Ángel te pregunta, ¿hay alguna evidencia de comunidades de dinosaurios? ¿Cómo se comportaban socialmente entre ellos? En Patagonia, ¿cuál era el depredador tope? Bueno, es muy difícil, no sé que es algo que nos interesa a todos y nos gusta cuando podemos, por lo menos, discernir un poquito. Es muy difícil saber cómo era el comportamiento de los dinosaurios. Uno a veces, cuando prende Discovery Channel, ve que, bueno, acá están los dinosaurios que cazaban de esta forma, que corrían así. Y todo eso sirve un poco como divulgación, pero es muy difícil realmente, con los materiales que tenemos de dinosaurios, saber cómo es que estos pensaban, cómo actuaban. Sí podemos, por ejemplo, saber que había dinosaurios que convivían en el mismo ambiente. Por ejemplo, este Animalis acicurso, que yo le decía, uno de los últimos dinosaurios, un ornitópodo, encontramos restos asociados de crías y de adultos jóvenes y de adultos mayores. Entonces podemos pensar que estos animales vivían en una manada hoy en día, por ejemplo, y que cuidarían a sus pequeños. También, por ejemplo, siguiendo un poco con estos ornitópodos, vemos que en la mayor parte de los lugares donde aparecen los ornitópodos de esta forma, aparecen también asociados megaraptores. Que los megaraptores eran animales adaptados a la carrera, igual que estos ornitópodos. Entonces podemos pensar que en el mismo ambiente estos animales habrían tenido una especie de relación entre sí, como sería de un chita y una gacela en la sabana africana de hoy en día. Bueno, eso pudo haber ocurrido en la Patagonia a finales del Mesozoico. Perfecto, ese es el que pillaron ahí en el Chaltén. Exactamente, sí. Fantástico. Bueno, y también Miguel te dice muchas gracias por tu exposición. Y ahora Gustavo pregunta, ¿por qué hay más descubrimientos en el norte de Argentina y Chile que en el sur de los mismos países? ¿Más descubrimientos? No, podemos decir que hay mucho más en el sur, en Patagonia. ¿Y por qué es tan...? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos la suerte, sobre todo en Patagonia, Argentina, de que es un lugar que está libre de una vegetación densa. Porque en realidad fósiles vamos a tener en todo el mundo donde haya rocas que tengan las características que lo van a contener, sean rocas sedimentarias. Por ejemplo, en Brasil hay un montón de fósiles y sedimentos que los contienen, pero también hay un montón de vegetación, ya sea una selva o ya sea un pastizal. En cambio, en el sur de Argentina y Chile tenemos la suerte de que tenemos tierra descubierta, roca ahí a flor de piel. Entonces, es cuestión de caminar y vemos los restos ahí, emergiendo. No hay que hacer un pozo, no hay que hacer una cantera, no hay que cortar una montaña para hacer un camino. En cambio, en Brasil, o como ocurre, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, donde a veces se hace una construcción, entonces se hace un pozo, ahí es a la hora de hacer ese pozo donde aparecen los fósiles. Fantástico. Y mira, y ahora, aquí esta es una pregunta más bien personal que te hace Bárbara. Ella te pregunta, ¿cuál es el hallazgo más interesante en el que has podido participar? Según tú, o sea, según tu experiencia y tu opinión, y que puedas comentar. Bueno, yo tuve la suerte de estar en la campaña viaje de campaña, donde se descubrió este nuevo dinosaurio que les mostraba, el Oviraptor, este hermanito de las aves, este pequeño raptor. Bueno, eso fue en el norte de Patagonia, en la provincia de Río Negro, en Argentina, y fuimos con un proyecto de National Geographic de un amigo mío, un compañero de laboratorio, Matías Mota, y ahí fuimos a esa campaña y encontramos de todo, cocodrilos, dinosaurios cuello largo, dinosaurios carnívoros, y apareció este chiquitito que cuando él encima, Matías, trabaja en estos dinosaurios avianos, entonces se emocionó totalmente, es parte de su tesis, y bueno, muy contentos de haber encontrado este animal que ahora está recorriendo el mundo como una noticia y que va a dar mucho de qué hablar. Buenísimo. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue a principios de 2018. Ah, fue hace poquito igual. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, Chile Birding, ¿te puedo pedir si puedes apagar tu cámara, por favor? Y eso, ya Alan Gabriel. Fantástico, muchas gracias. Ahí la va a apagar. Y bueno, ahora Gonzalo te pregunta, o sea, dice, hace como un comentario de que en una de las ilustraciones de Patagonia se ve un paisaje desértico. Entonces, ¿de qué se alimentaban esos dinosaurios? Y si entonces habían en su mayoría solo carnívoros, porque los herbívoros gigantes tendrían que haber comido muchos kilos o toneladas de hojas. Y salía todo desértico. Las ilustraciones
es arte. Vamos a... Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, cuando encontramos los huesos que encontramos de los dinosaurios y muchos otros fósiles, suelen estar en sedimentos, en roca, de un ambiente que haya propiciado el enterramiento rápido de los restos del esqueleto. Esto puede haberse dado en un ambiente desértico, donde hay tormentas de arena que cubren de arena los restos, o puede haber sido un ambiente pantanoso, donde los animales mueren en el lecho de un río y el lodo del río los va cubriendo poco a poco. Entonces, a veces se suelen dibujar los dinosaurios en este ambiente en el cual fueron descubiertos. Pero, por ejemplo, nosotros ahí en el lugar, en Santa Cruz, en el sur de Patagonia, donde estuvimos trabajando, donde apareció el Isacicurso, el Megaraptor, también se encontraron restos de plantas. Aparentemente era un bosque, este animal vivía en un bosque donde había coníferas, donde había palmeras, donde había cicas, donde había algunas plantas con flor también. Entonces, los ambientes eran muy variados, así como los hay hoy en día. Fantástico. Rodrigo, tienes tu cámara prendida. Mira, pero tienes el micrófono apagado, así que no escuché nada de lo que dijiste. Rodrigo estuvo en la exposición del viernes, que estuvo hablando de paleoclima. Ya mira, bueno, ahora la dice, en la U tenía profesores que todavía no se extinguen a pesar de los años. Ya mira, Enzo Mardones te pregunta si es que se conoce algún tipo de dimorfismo sexual en dinosaurios. Bueno, sí, de hecho, un ejemplo que mostré ahí de Confuciformes, esta ave de China, donde aparentemente los machos tenían estas dos plumas en la cola y las hembras no. Pero también es el caso de un dinosaurio adversaurio, un dinosaurio pico de pato, llamado Parasaurolophus. Este animal tenía una cresta muy larga en su cabeza, que apuntaba hacia atrás. Bueno, sabemos que los machos tenían una cresta que era arqueada, pero más larga. En cambio, las hembras era como más un semicírculo, más cortita y más recurvada. Perfecto. Ese sería como el único que conoces, por decirlo de alguna forma. ¿Qué más se conoce? El tema es que para entender estas cosas de la biología de los dinosaurios, tiene que haber una cantidad de material de individuos muy importante. Y a veces los dinosaurios son difíciles de encontrar. Y muchas veces hay muchas especies que se conocen en base a un ejemplar que a veces está incompleto. Entonces, tenemos la suerte, cuando den la suerte de tener muchos ejemplares muy bien preservados, es ahí cuando recién empezás a hacer estas inferencias. Perfecto. Mira, ahora Harold, mira, tenemos a alguien desde Colombia también. Dice, hola, saludos desde Colombia. La mayoría de los dinosaurios del Mesozoico se concentran en la Patagonia y en lo que hoy en día es Brasil. Pero, ¿qué sabes de los dinosaurios del norte de los Andes, o sea, Colombia y Venezuela? Bueno, hay dinosaurios muy, muy importantes. Lamentablemente, se conoce muy poco de ahí. Es cuestión de ir y seguir trabajando ahí porque se va a encontrar de todo. Y lo que está apareciendo poco a poco es, por ejemplo, ¿recuerdan esos dinosaurios que había comentado, los brachiosaurios? Bueno, ¿sí? hay un gran brachiosaurio en Colombia. También ahí en el norte de Sudamérica tenemos un ornitisquio muy primitivo, muy raro, que se llama la quintasaura. También del Jurásico, que el Jurásico es una época que es súper interesante y que tenemos que seguir trabajando, porque aparecen estos animales rarísimos, como la quintasaura, como Isaberrisaura, como el Chilesaurus, hay de todo. Y también en el norte del continente vamos a tener muy importantes restos de reptiles marinos. No son dinosaurios, pero vamos a tener una diversidad enorme de plesiosaurios, por ejemplo, estos animales con aletas y cuellos largos. Hay un montón ahí. Así que hay que seguir trabajando ahí, hay que seguir buscando, seguir excavando. Mira, Melina te pregunta, ¿en qué formación es en la que más se han encontrado restos de fósiles en Patagonia? Mira, hay de todo. Es difícil decir cuál es en la que más hay, pero podemos hablar, por ejemplo, de formación Winkle, en el norte de Patagonia, que es donde se encuentran de los dinosaurios más conocidos. Por ejemplo, ahí tenemos al Argentinosaurus, a Mapusaurus. Bueno, este mismo, el Oviraptor, el pajarito este chiquito, es de formación Winkle. Ahí también hay muchos cocodrilos. Tenemos abelisaurios, como es el caso de Scorpiovenator. Y después tenemos otra formación que es formación Allen, también del norte de Argentina, de Patagonia, Argentina. Y ahí
esto es una formación más nueva, es del final de la época de los dinosaurios. Ahí tenemos los restos de hadrosaurios, de anquilosaurios, ahí están estos titanosaurios de mediano o pequeño tamaño que les contaba, como Rocasaurus, tenemos averisaurios también, tenemos al gran dinosaurio unilágido Austroraptor, pero a ver, hay mucho conocimiento y al mismo tiempo hay poco, porque así como te estoy diciendo, se cuentan, cuando decís hay un montón de especies, capaz que las condenás con los dedos de la mano, y eso es muy poco. Todavía hay que seguir buscando y seguir encontrando. Fantástico. Mira, Gonzalo te pregunta si es que se sabe de dinosaurios hermafroditas. No, por ahora no. Es muy raro que los haya. Porque, por ejemplo, si pensamos en los animales que están relacionados a ellos, como cocodrilos y las aves, esto no ocurre. Entonces sería muy, muy raro. Mira, Juliana te pregunta si es que hay algún tipo de demostración de dinosaurios. Bueno, además de los del Parque María Betty. En Parque María Betty es un parque que está en Punta Arenas. Bueno, tú no has venido a Punta Arenas. No. Que tiene algunas réplicas de dinosaurios. Entonces, si es que conoces algún otro lugar que esté como orientado, ambientado en dinosaurios. Bueno, hay, por ejemplo, un lugar que me gusta mucho, que de hecho mostré una reconstrucción ahí de Riojasaurus. Es en el Parque Nacional Talampaya, ahí en La Rioja, en Argentina, que es donde se encontraron un montón de estos restos triásicos de animales, tanto de los sinápsidos, los ancestros mamíferos, como de los primeros dinosaurios, los cocodrilos. Y ahí hay todo un recorrido paleontológico donde hay reconstrucciones en vida de los animales que habitaron aquel entonces. Entonces tenemos muchos de estos animales que les mostré, tenemos a Cloradisaurus, a Supaisaurus, a los grandes cocodrilos terrestres, a los últimos sinápsidos no mamalianos. Ese es el primero que se me viene ahora en mente. Pero también hay en Bolivia uno muy importante, cerca de Sucre, que es donde se encontraron también muchas huellas de dinosaurios. Hay toda una reconstrucción hermosa de cómo eran los dinosaurios de Patagonia, Sudamérica, como un todo. Así que es un lugar que tiene un montón de potencial, y yo te digo, como paleontólogo ahora y como niño antes, era algo que me encantaba ir y ver y verme cómo soy yo al lado de estos bichos que están reconstruidos a tamaño natural. Mira, no sé cómo pronunciar esto, pero Harold pregunta, ¿qué conocen de Eso mismo, mejor. En el norte de los Andes y del gran intercambio americano, Gaby, en este grupo? Realmente no lo sé. No te voy a mentir, no sé qué hay de fororracos allá arriba. Yo sé que la mayor parte de la diversidad de este grupo está en el sur de Sudamérica. También hay en Brasil. De hecho, en Brasil tenemos al Forurracide o el Caleamiformes, este gran orden donde están los fororracos, y también las chuñas, que son aves que viven hoy en día. Está el más antiguo allá en Brasil. No sé específicamente qué hay en el norte de Sudamérica, pero sí hay algo, esto está relacionado a lo que es el intercambio americano, porque podemos pensar que los fororracos son un grupo de aves de origen sudamericano, pero después va a haber restos en Norteamérica, como es el caso de Titanis. Y después también va a haber restos de animales que posiblemente sean fororracos en Europa. En Alemania, en un yacimiento muy importante que se llama Messel, hay de todo. Es como si hubieses agarrado un pedazo de Sudamérica y lo hubieses plantado en Alemania. Entonces ahí vos tenés grupos que son nuestros. Tenés a los fororracos, tenés picaflores, tenés cenartros como osos hormigueros. Es un lugar súper, súper loco. Entonces todavía estamos tratando, inclusive hay un ñandú, que es algo bien gondvánico, una berratita. Entonces, todavía tenemos... están descubriendo. Mira, ahora Elisa te dice, buenísima la exposición, Sebastián, se nota tu conocimiento y gran pasión por el tema. Bravo. Ahora una consulta. En medio de esos trabajos y búsquedas, ¿qué otros restos y testimonios de vida han encontrado? Bueno, hay de todo. Además de los dinosaurios es como que lo que más uno busca cuando trabaja dinosaurios. Pero como ya te digo, a veces encontrás plantas, encontrás troncos, encontrás hojas. Y después, por ejemplo, acá en Santa Cruz, donde les decía, también encontramos peces, ranas, serpientes, encontramos caracolitos, también hay invertebrados. Y una de las cosas que a mí más me gustó, por ejemplo, que es como una ventana al pasado, de distintos pasados, fue estar caminando y encontrar troncos petrificados hermosos. Eran básicamente árboles que se habían caído ayer, pero estaban petrificados, y que estaban todos rotos. Y cuando ves, ¿por qué está roto? Porque
la roca que formaba esos árboles petrificados había sido aprovechada por los pueblos originarios para hacer herramientas. Vos tenías todas las lascas de cómo ellos habían querido hacer herramientas alrededor de los troncos petrificados. Perfecto, fantástico. Atilio, por favor, te voy a pedir que apagues tu cámara, ya que estamos todos con las cámaras apagadas, para tener una mejor señal para las demás personas. Y bueno, chiquillos, nos están quedando 8 minutos ya para no atrasarnos tanto como con los cetáceos la semana pasada. Gonzalo te pregunta, ¿cuántas especies de dinosaurios en total se han encontrado en el mundo? De la familia de los Triceratops se veían muchos que no tenía idea que existían. Hay un montón, no lo sé el número y crece cada día, es inconmensurable. Y además también hay mucha discusión, porque uno dice, encontré esta especie nueva, y años después viene alguien y dice, no, esa especie no vale, porque es lo mismo que otra especie. Hay discusión continuamente sobre cuántas especies realmente hay de dinosaurios, pero de todas formas son pocas. ¿Por qué? Porque son dinosaurios no avianos, pensemos en eso. Son 180 millones de años de historia. Y nosotros que hayamos encontrado unas cientas, no existe. No existe porque ya solo mirando hoy en nuestro pequeño presente, ya vemos la inmensa cantidad de vida que tenemos. Incontables especies conviven con nosotros hoy en día. Y nosotros tenemos que multiplicar eso por no sé cuánto para entender cuánto sería la diversidad de vida que habría habido durante el Mesozoico. Claro. Y contando solo un grupo de esta diversidad, que son los dinosaurios, que fue un grupo totalmente súper exitoso, es increíble la cantidad de especies que hay por descubrir. Así que a veces dice, che, ¿todavía siguen encontrando dinosaurios? Sí, van a faltar muchas vidas para encontrarlos. Y que alguna vez lo logramos. Fantástico. Mira, me había saltado una pregunta de Tomás Valenzuela que dice, ¿los megaraptores son celorosaurios o pertenecen a la familia Neoventaroidae? ¿Qué es lo que dicen las últimas evidencias? Bien, hay toda una discusión. Cuando aparecieron los megaraptores por primera vez, se pensó que eran grandes velociraptores, porque se encontró esa garra gigante que recordaba la garra del pie. Después apareció la mano. Entonces, de pronto empezó la discusión. Cuando empezaron a aparecer más restos de esos animales, se empezó a discutir si estaban relacionados a estos tetanuros basales, como es el caso de los neovenatóridos, más relacionados a lo que son los alosaurios, los espinosaurios, los carcaratosaurios como giganotosaurus. Pero a medida que se iban descubriendo restos, se empezó a ver que los huesos eran más esbeltos que en estos animales, que eran más neumáticos, y hubo una serie de caracteres anatómicos que se dieron sobre todo gracias al hallazgo de un juvenil, de un megaraptor, un animal muy chiquito, que empezó a proponer que estos animales estaban relacionados a los celurosaurios, y en especial hacia lo que son los tiranosauroides. Tal vez en el día de mañana no están tan relacionados a los tiranosauroides, sino que son otro grupo aparte, pero por ahora la mayor parte de la evidencia los tira para ese lado. Fantástico. Mira, te pregunta Gustavo si es que los lugares de excavación están protegidos por el Estado de Chile y Argentina o cualquier persona puede transitar por ellos. Mira, esto va a depender. Nosotros buscamos restos en un montón de lugares. Nosotros en Argentina, por lo menos, tenemos una ley de patrimonio que protege lo que es el patrimonio fósil y arqueológico. Entonces, vos si querés explorar y extraer fósiles, no es que vos vas y si tenés ganas un fin de semana y sacas fósiles. Tenés que llenar una serie de papeles y el Estado, el gobierno de la provincia correspondiente, te va a dar el aval para explorar y extraer esos materiales que pertenecen a todos, son estatales. Entonces, sí, hay que pedir permisos, te los tienes que aprobar, tenés que pedirle permiso, porque tal vez es un campo privado, es una estancia, y hay que pedirle permiso para pasar a la gente de la estancia, tal vez están en un parque nacional, como es el caso del Parque Nacional Tanapaya, con sus hermosos apareamientos triásicos, y ahí hay que sacar un permiso especial de parques nacionales, pero bueno, vos vas a tener el Estado que te va a amparar, que va a proteger el patrimonio fósil y el arqueológico. Fantástico. Mira, ahora Cris Robles pregunta, o sea, dice, mencionaste que los hadrosaurios vocalizaban. ¿Todos los dinosaurios lo hacían?
Es posible que sí, pero realmente es muy difícil de saberlo. Nosotros, ¿por qué se dice que los hadrosaurios vocalizaban particularmente? Porque en realidad esas crestas que tenían eran huecas y por esas crestas pasaba todo lo que es el tracto nasal. O sea, todo el aire que ellos ingresaban y que al mismo tiempo expelían a la hora de vocalizar, pasaba por todas esas cámaras que estaban en esas crestas. Entonces, se dice que hubiese sido una especie de cámara de resonancia para vocalizar. Si los otros dinosaurios lo hacían, posiblemente, como lo hacen todas las aves de hoy y como lo hacen un montón de otros animales. Fantástico. Mira, nos vamos a quedar con esta última pregunta porque ya faltan 3 minutos para las 4 para no atrasarnos tanto después con la charla de Richard. ¿Qué dice? ¿Puedes contarnos más sobre los fósiles encontrados en la Antártica? Leí que las cuencas oculares indicaban que habiendo sido tropical pudo haber 6 meses de oscuridad y 6 meses de día. ¿Puedes aclararnos esto si tienes conocimiento sobre el tema? En Antártida vamos a tener dinosaurios pocos. ¿Por qué? No porque no lo sabía, sino porque es complicado ir a Antártida a investigar. Claro. Entonces, pero, ¿qué pasa? Se conocen varios dinosaurios, sobre todo del Jurásico y del Cretácico más superior, al final de la época de los dinosaurios. ¿Qué ocurre? También se conocen dinosaurios de Australia y del sur de Patagonia, como es el caso de Santa Cruz, que en aquel entonces, en la época de los dinosaurios, eran más polares, estaban más cerca de los polos. Y efectivamente, acá están haciendo referencia al caso de la Elinasaura, que fue un dinosaurio ornitópodo de Australia que efectivamente tenía unos ojos gigantescos. Y está el cerebro, está el molde del cerebro que tenía unos lóbulos ópticos muy desarrollados que le permitirían ver en la oscuridad. Entonces, wow, los investigadores propusieron que esto se debía a que, al igual que hoy en día, en las latitudes antárticas había 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz. fantástico. Y que podían ver en la oscuridad. Wow. Fantástico. Ya, chiquillos, si es que alguien quiere prender el micrófono, ya lo último, porque nos estaría quedando 1 minuto para que terminemos formalmente con el módulo de Sebastián, que a todo esto estuvo increíble. Yo creo que todos aquí alucinaron con los dinosaurios. Estuvo muy, muy, muy bueno. De hecho, te hicieron bastantes preguntas. Sí. Mira, Gonzalo te pregunta, pero lo curioso es que era tropical, la Antártica. Es que a lo que posiblemente haya sido, ¿qué pasa? No piensen en la Antártida como un desierto congelado, como sería hoy en día. En aquel entonces la temperatura global era más cálida y la Antártida tenía bosques. Y de hecho, se conoce, el bosque que tendría la Antártida es muy parecido al bosque que encontramos hoy en la Patagonia andina, con notofagus, con araucarias. Es este bosque que compartimos nosotros hoy en día con Australia y Nueva Zelanda. Es decir, hubiese sido un bosque enorme que se extendía a lo largo de toda la Antártida y llegaría hasta esos otros continentes. Y que hoy se separó un continente, la Antártida se congeló y quedaron esos resabios, esas pistas en Sudamérica y Oceanía. Entonces sí, no era algo congelado, pero igual llegaban a ver en la Antártida temperaturas de 30 grados bajo cero aproximadamente. Y ahora Jimena te dice, gracias Sebastián, excelente lo que compartiste con todos nosotros. Y Chile Burden dice, los nuevos dinosaurios son las aves actuales. Exactamente. Así es. Nuestros dinosaurios de todos los días. Así es. Atilio, por favor, apaga la cámara. Ya, Sebastián, te agradezco entonces una vez más por haber aceptado ser parte de este curso. Aún nos queda, bueno, este es el día, nos quedan 2 semanas. Y Cris dice, gracias Sebastián por tu excelente charla. Yo voy a detener la charla ahora, no sé si tú quieres decir unas últimas palabras. Bueno, muchísimas gracias a vos, Dani, por la invitación. Me encantó prepararlo, me alegra que les haya gustado. Tuvieron re buenas preguntas y bueno, hasta la próxima, cuando quieras. Hasta el próximo curso. Voy a ponerle detener grabación.